Sobre Antoni Tàpies, también llamado el Maestro de Cataluña, se han escrito tal cantidad de ensayos, monografías, artículos, estudios, análisis, etcétera, de los cuales una buena parte está aquí acompañándonos en este estudio, que se hace realmente muy difícil encontrar una vía de síntesis por la que acercarnos al pintor. La verdad es que a Antonio Tàpies le ven, según el cristal con que se mira, de un modo o de otro, los que le estudian, los que le elogian, los que no están de acuerdo con él. Nosotros no vamos a entrar en ese juego, no es nuestra misión etiquetar a nadie, vamos a hacer algo que nos parece mucho mejor, que es agradecer a Tàpies que haya condescendido a venir a estar con nosotros hoy, y a que así, en una conversación informal, tratemos de conocer un poco mejor lo que es su obra y lo que es su pensamiento precisamente a través del mismo. Gracias, pues, Antonio, y vamos adelante. Estamos realmente un poco abrumados, hemos recogido no todo, sino solo una parte de la considerable bibliografía que hay sobre Tàpies, y también hemos traído algunos de los libros de bibliófilo que él ha realizado con diversos poetas y escritores españoles y extranjeros. De ellos hablaremos a su debido tiempo. Ahora, si te parece, podíamos hablar un poco de ese Tàpies que ven los demás, cómo se refleja a través de tu propia opinión. Por ejemplo, cuando hablan del hermetismo del arte de Tàpies, ¿tú qué piensas? No, pienso que no hay tal hermetismo. Es un poco de leyenda. Quizá debido al cambio de lenguajes que ha habido en todo lo que va de siglo, pues, y por la falta de preparación de muchos, nos consideran difíciles y casi ocultos, pero no es tanto. Dime. Si hubiera habido quizá una educación del gusto normal, pues la gente estaría más preparada para entendernos. Sencillamente es esto, que creo. Los que hablan de que de que tu arte trasciende un mundo de pesimismo, un mundo desgarrado, desesperanzado, de angustia contenida, esos responden un poco más a la realidad. Tampoco es tanto. Tampoco. Sí. Hay momentos que sí, realmente he estado muy pesimista. Había motivos para estarlo durante los años pasados. Reflejaba situaciones realmente dramáticas y difíciles, estados de ánimo, de ira, de pasiones contenidas. Pero también creo que mi obra tiene un aspecto positivo y, en fin, hay unas pequeñas lecciones más o menos importantes, pero no todos son desgarramientos ni tristezas, me parece. También dicen otros estudiosos de Tàpies que está viva y patente en toda tu pintura la impronta, la huella traumática que dejó en ti la vivencia de nuestra guerra civil y de la guerra subsiguiente. Sí, creo que esto fue definitivo, naturalmente, no solo por el hecho de la guerra en sí, sino por las consecuencias de la guerra, que debido seguramente a las dificultades que pasamos, a falta de alimentación, lo que fuera, inmediatamente después caí gravemente enfermo. O sea que la guerra y la enfermedad, pues naturalmente son definitorias en mi carrera. En fin, me decidí seguramente a ser artista debido a esto. ¿En qué sentido ese tipo de experiencias desagradables, dolorosas, desgarradoras, pueden despertar y estimular una vocación? Bueno, ya se dice que el sufrimiento, en cierta manera sufrimiento, porque mi enfermedad, exactamente de tuberculosis pulmonar, no es dolorosa en realidad. Lo que pasa es que hay un cierto sufrimiento psicológico, claro, moral, el hecho de tener que estar en cama durante un año, durante 2 años más haciendo convalecencia en la montaña. Para algunos quizá incluso es un lujo esto, porque me dio realmente mucho tiempo para meditar, para reflexionar. Y estas enfermedades, estos sufrimientos, quizá afinan un poco la sensibilidad. Los artistas somos quizá un poco más sensibles que otras gentes. Y esto en conjunto fue lo que me decidió a hablar, a decir cosas. También se habla de una especie de motivo constante y obsesivo a lo largo de tu obra, que es una preocupación por la muerte. Sí, no.
la muerte, claro, es un telón de fondo que todos tenemos presente, pero quizá ha sido invirtiendo un poco las cosas, quizá en lugar de estar satisfecho con la muerte, he luchado como un ser vivo, con ganas de vivir contra ella, contra la enfermedad primero, contra las dificultades después, y también contra una cierta manera de interpretar la muerte. Yo creo que hay una filosofía de la muerte que a lo mejor no es nada pesimista ni nada trágica y puede ser aceptable. Cuando en esos nuevos lenguajes, sobre todo en el caso de tu sintaxis personal, aparece a menudo en tus obras la letra M en unos o en otros ángulos o ocupando el centro de una de tus pinturas, ¿esa es una alusión directa a la muerte? En unos casos sí, en otros no. En algunos casos sí, sí. Hay otros casos que es simplemente una manera de componer unas formas. Siempre he tenido como un poco de tendencia a dar como una solemnidad a mis composiciones y una de las maneras de expresarlo es haciendo la composición simétrica. Y la M, como es una letra simétrica, pues seguramente me satisfacía más por las formas, más que por el símbolo que puede representar de muerte. Pero en fin, en otros momentos también, la inicial de la muerte, la M, que dice que la llevamos incluso impresa en la palma de la mano, también ha sido un motivo, digamos, de inspiración. Y luego se ha hablado mucho, naturalmente, de la liturgia de los objetos, de ese espacio que has abierto a una teoría de los objetos, donde ocupan los objetos generalmente pequeños, vulgares, rotos, desvencijados, ocupan un lugar nuevo, un lugar que los redime un poco y que contribuye a hacer hallazgos profundos en nuestra memoria. Sí, es un poco la estética de buscar la belleza en las cosas de la vida cotidiana, sencillas. He dejado aparte muchas veces los grandes símbolos y me he ceñido a cosas muy, muy pequeñas y concretas. Seguramente esto también me viene de una influencia de la filosofía oriental, concretamente del Zen, donde esto está muy claro. En la ceremonia del té de los adeptos al Zen hay un verdadero culto a las cosas sencillas, incluso a la cerámica donde ponen el té para beberlo, hay unas pequeñas rugosidades, unas calidades que se prestan a contemplarlas y a ver todo un cosmos en una cosa pequeña. O sea, en lo pequeño podemos ya intuir lo grandioso del universo. La belleza que nos han enseñado a apreciar los orientales, para mí sigue siendo una estética fundamental. Esto ya lo aprendí un poco desde pequeño, cuando mi padre me hizo leer el libro del té, que es de Okakura Kakuzo, donde con una gran simplicidad y una gran contundencia está explicado esto a través de la leyenda del arpista, no sé si lo recuerdas. En un monte había un árbol inmenso que había sufrido todas las tempestades, todas las circunstancias no solo climatológicas, sino también los acontecimientos humanos que se desarrollaban a su alrededor, y tenía sus ramas tocando las estrellas y sus raíces se enlazaban con los dragones de la sabiduría que están en el centro de la tierra. Y dicen que un mago hizo un arpa con la madera de este árbol y estaba en posesión de un emperador de la China, y no había ningún músico que lograra sacarle unos sones interesantes, hasta que llegó uno, me parece que se llamaba Peipo, o Peivo, ¿sí?, que dice que sí, con una gran sencillez cogió el arpa y empezó a dar unos sones que recordaban las tempestades que había vivido el árbol, los dramas de humanos que habían pasado a su alrededor, los pequeños paseos de gente que pasaba al lado suyo. Y entonces le preguntaron, ¿cómo es que usted ha logrado sacarle estos sones tan maravillosos, tan evocadores, y los demás no?
o dice, es muy sencillo, dice, los demás se empeñaban en cantar ellos. Y yo lo que hago es dejar que el árbol cante, que el arpa toque. Es un símbolo muy, muy bonito, encuentro, para explicar la estética de estas gentes que tanto nos ha influido ahora a los occidentales, que siempre habíamos creído que éramos el centro del universo, y que en este siglo creo que la aportación cultural más importante de Europa ha sido precisamente el saber captar las otras culturas, y sobre todo la oriental. A pesar de esas lecturas iniciales de tu padre, realmente cuando te familiarizas a fondo y te interesas más por el pensamiento oriental, ¿es en esa época de tu enfermedad cuando lees más profundamente? Bueno, allí empecé quizá alguna lectura, pero no tuve que esperar más. Tuve que esperar a poder salir al extranjero incluso. Cuando fui pensionado por el gobierno francés y pasé un año en París, entonces tuve ocasión de adquirir libros de todas clases. Sobre todo entonces leía libros políticos y de sociología, que aquí eran imposibles de encontrar. Pero también entonces empezó mi afición al orientalismo. ¿Y qué te atrajo más? Me atrajo del pensamiento oriental el hecho fundamental de que puede existir una explicación del universo, puede existir una moral también, sin necesidad de creer en dioses ni en cosas sobrenaturales, sino que es digamos, una metafísica de lo inmanente, de las realidades de la vida. No hay que buscar explicaciones fuera, sino que las tenemos en nosotros mismos. Esto creo que es lo fundamental. Volvamos a las opiniones generales, a lo que se dice de Tapies. Hay una opinión de Baltasar Porcel, que es la de que tu pintura es un testimonio de la sordidez, de la pobreza. Hay algo de esto, sí, claro, hay algo de esto. Mira, ahora precisamente vengo de inaugurar una exposición en Suiza de un libro que he hecho en colaboración con el célebre psicólogo y sociólogo Alexander Mitscherlich, el título del cual, que ya es muy explicativo de lo que es el libro, es una reflexión sobre la suciedad. Los editores de este libro consideraron que mi obra encajaba muy bien en este tema de reflexionar sobre la relatividad de la suciedad y de la limpieza. O sea, muchas cosas que creemos limpias, honestas y morales y justas en la vida oficial, digamos, a lo mejor resulta que no lo son, y viceversa, cosas despreciadas, como decíamos antes, objetos sencillos, incluso rincones de nuestras casas y de nuestros cuerpos también no son tan despreciables como se creía en culturas anteriores. Hoy ya se está viendo que todo es muy digno. Y por otra parte, no cabe duda de que en esos objetos encontramos siempre algo que está asociado a una parcela de nuestra vida, a un momento determinado, a un instante que ha significado cosas, ¿no? Oh, claro, claro. El artista únicamente lo que hace es desvelar cosas que ya tenemos en nuestro interior. El impacto de una obra bella se hace un poco en colaboración, autor y espectador. Está hecho, las emociones artísticas están hechas de concesiones mutuas, digamos. El autor, esto es muy sabido y se dice mucho, tiene que hacer un esfuerzo para que su obra llegue al público. Pero por otra parte, y esto no es tan sabido y no se estudia tanto y debería hacerse, el público también debe esforzarse para entender a un artista. O sea, cuando dicen esto es incomprensible, este hombre pues habla un lenguaje hermético, como decías, esto es muy injusto, hay que hacer realmente un esfuerzo. Volviendo a los orientales, en el Tíbet creo que hay un convento donde si alguien va a pedir sabiduría, y en cierta manera la obra de arte es una comunicación de una cierta sabiduría, los monjes de este convento le dicen, bueno, antes de que le enseñemos nada, usted tiene que hacer un esfuerzo e ir a rodar por la montaña a recoger pepitas de oro, que creo que se encuentran, y hasta que no lleva una cantidad considerable no le comunican su sabiduría. Esto está enlazado en que incluso la obra de arte quizá debe tener un cierto valor, un cierto precio. Quizá no es indigno que
se paguen cantidades elevadas por una comunicación de sabiduría. Y no tiene por qué entregarse de una manera directa y ahí elemental. No, claro, sí. Muchas de estas ideas que son un poco demagógicas, de que hay que descender al pueblo, que el pueblo nos debe comprender y hacer un arte para las masas, y esto es muy discutible todo esto, ¿eh? Yo creo que el espectador debe realmente disciplinarse y hacer un esfuerzo para mejorar su gusto. Al fin y al cabo es esto, tener gusto, tener sensibilidad para comprender. El mayor esfuerzo debe estar, sin embargo, a cargo del artista. Claro, el artista debe saber hacerlo esto. Sí. Luego se habla de los muros, las murallas, las tapias de Tapies, esos muros en los que, en las paredes en las que hemos leído todos siempre signos cabalísticos, esas memorias que quedan de viejas batallas, de heridas sin cicatrizar, etcétera. Sí, esto es verdad. La imagen del muro me ha influido mucho, indiscutiblemente. Un día me encontré con la imagen del muro en uno de mis cuadros. No me propuse pintar muros, pero salió un muro. Y quizá a otro pintor no le hubiera hecho tanta impresión como a mí por el hecho de llevar este nombre de Tapies, ¿no? Muros en plural. Y realmente es una imagen que la trabajé y la estudié mucho, y creo que es uno de los elementos interesantes, o en fin, por lo menos originales de mi producción. Hay una serie de pequeñas cosas que han vuelto a vivir en la obra de Tapies, que han sido como una manera de abrir otro cauce, de reencontrar otro camino, otro sentido de vida, un mundo diferente, a través de eso, de un botón, de un cordel que tú has pintado a veces de una manera conmovedora, de un telegrama, de un dedal, de una navaja, una carpeta, los naipes o un peine, a veces esas mantas que están colgadas de la ropa, de la cuerda de tender la ropa. Pero todo eso que está naturalmente sacado de su viejo contexto y transformado por la imaginación del creador. Sí, casi nunca es un objeto tal como es y presentado tal como es. Siempre hay una cierta manipulación artística, digamos. Pero a veces sí he cogido objetos tal como eran. Esto es una lección que naturalmente muchos pintores de hoy hemos aprendido de Marcel Duchamp y de los surrealistas en general, que es ver la emoción que produce un objeto cuando se le saca de su contexto normal y se le pone en una sala de exposiciones o en casa de un coleccionista. Los analistas de Tapies, por último, dicen que su pensamiento está compuesto de la convergencia o la confluencia de 5 cauces de pensamiento, de 5 caudales que son el budismo zen del que hablabas antes, el existencialismo, por otra parte, el surrealismo y luego el marxismo y el nuevo humanismo. Cuando esto lo dicen, será porque han estudiado muy a fondo todo tu pensamiento. Yo quiero saber si tú te reconoces en ese retrato, en esa fórmula. Sí, en parte sí. A mi manera, también lo he explicado yo mismo en mi pequeño libro de memorias. Realmente el existencialismo, al final de esta Segunda Guerra Mundial, tuvo una influencia importante sobre mí y se enlaza también con el orientalismo. No hay que olvidar que uno de los papas del existencialismo, que es Heidegger, conoció a Suzuki, que es uno de los maestros zen más conocidos, y ello también se enlaza incluso con el marxismo, la idea de dialéctica. Mucha gente se olvida de que Marx la obtuvo de Hegel, y Hegel a su vez la obtuvo de Leibniz, que en realidad era un sinólogo, un especialista en cosas de la China. La dialéctica al fin y al cabo no es otra cosa que la lucha del yin y el yang de los orientales, de los contrastes que se pueden transformar en una síntesis, y de esta síntesis nace una nueva contradicción, y esta es la cadena que va moviendo la vida. Otra de las cosas que han venido sorprendiendo de Tapies ha sido
sobre todo a partir del momento en que lo inicia esa aportación de nuevas materias a tu pintura, desde la arena y el polvo de mármol del que tanto se ha hablado, ese polvo famoso, hasta el tejido, la arpillera, la madera, el papel, el mineral, el cartón, tantas veces. ¿Estos materiales tú crees que son indispensables para explicarte mejor? Sí, sí. Cuando yo empecé a pintar, naturalmente, como todo principiante, pensaba que la pintura al óleo era el material adecuado para un pintor. Después comprendí que el óleo es el material que escogieron unos pintores en su época porque les convenía para las formas que querían plasmar. El óleo es una materia que se mezcla muy fácilmente y servía para dar los matices del claro y oscuro en la época en que los artistas querían hacer esto, ¿no? Dar los matices de la piel con una gran delicadeza. Actualmente usar el óleo no es necesario, porque ni el claro oscuro, ni la perspectiva, ni reproducir las calidades de la piel no es propio de la pintura. Esto es una cosa más propia de la fotografía o del cine. Entonces yo me busqué unos materiales que fueran adecuados a lo que yo quería expresar. De aquí vino, fue un proceso bastante largo, no lo inventé en un día, ni tampoco inventé la pólvora, porque en realidad todo está inventado ya en esta vida. El uso del polvo de mármol, una vez lo comenté con un fresquista catalán que fue muy conocido, el pintor Obiols, y cuando le expliqué lo que yo usaba, me dijo, hombre, esto es exactamente lo que hacían los románicos. En lugar de mezclar el polvo de mármol con materiales sintéticos actuales, como yo hago, en aquella época lo mezclaban con cal y con otros aglutinantes para darle una consistencia. Pero ya se usaba polvo de mármol en la Edad Media. Es curioso. Sí. Luego el uso del cartón, me parece que es una idea también bastante particular mía. Es un material que es muy difícil de tratarlo porque es muy tosco, enseguida que lo tocas un poco se mancha, si lo doblas un poco se rompe, se hacen desgarraduras y me fue muy bien para determinadas cosas que yo quería expresar. Luego hay tantos otros materiales, la arena, como decías, la sensación de muro, etcétera, muchísimos. Bueno, volveremos después a esas cosas si aún nos queda tiempo, porque ahora vamos a detenernos un poco en la vida que de una manera tan pormenorizada, tan entrañable, ha contado Antoni Tàpies en este libro Memoria Personal. Nos cuenta, para empezar, que nació en Barcelona el 13 de diciembre, que además era viernes. Sí. Viernes y 13 de diciembre de 1923 a las 5 de la mañana en un piso de la casa número 39 de la calle de la Canuda. Sí, la calle de la Canuda, ¿te acuerdas? Es la calle donde está el Ateneo barcelonés. Claro que sí. Sí. Mi padre era un gran ateneísta, no fue por esto que se instaló allí, sino porque era una casa que era propiedad de un abuelo mío y de recién casados mis padres se metieron allí. Esto podría dar opción a hablar largo rato, que naturalmente no tenemos, pero que sería interesante, sobre otra de las cosas, que es la influencia que tienen en nosotros las casas que habitamos, y que en todas las cosas que ha escrito Tàpies se nota cómo las recuerda, una por una, y todas tienen naturalmente una connotación importante de un momento determinado, ¿no? Sí. Todas han sido naturalmente parte de nuestra vida. Es verdad, la primera casa donde nací no me acuerdo, pero la segunda ya la recuerdo muy bien, la tercera también, la cuarta también y la quinta también, porque cambiamos mucho de domicilio mi familia. Cuenta Tàpies en su libro que no sabe exactamente de dónde vienen los Tàpies, pero que hizo algunas averiguaciones en cierto momento y que encontró un Antoni Tàpies allá por el 1500 y pico en la Seu d'Urgell, ¿no es verdad? Sí, esto fue por casualidad, que vi una reproducción de un documento del siglo XVI donde había una lista de los comerciantes e industriales que estaban establecidos en la Seu d'Urgell en aquel momento. Y en la lista vi un Antoni Tàpies, con un acento grave sobre la A, exactamente como yo me lo escribo, que era tejedor de lana. Y esto liga bastante con la idea que nos explicaba mi padre por tradición familiar de que veníamos del mediodía de Francia, y realmente en el sur de Francia, alrededor de sobre todo la ciudad de Albi,
hay muchos Tapié, sin la S, que dicen que muchos apellidos se han pluralizado con el tiempo. O sea, los Tapié, pues los Tapiés, ¿no? Y podría ser que fuéramos realmente descendientes de estos Tapié, entre los cuales ha habido gente importante. Los Tapié de Celeran, Toulouse-Lautrec, era de esta familia, y en realidad todos venían descendientes de los condes de Toulouse. Bueno, y andando el tiempo, uno de los críticos más entusiastas de Antoni Tàpies es el crítico francés Michel Tapié, Sí. que es uno de los hombres que han escrito más cosas con más lucidez y con más penetración y entusiasmo de la obra de Tàpies. En cuanto a los padres, quedamos a lo que parece en que el padre era un hombre realmente liberal, muy culto, muy aficionado naturalmente a los libros, abogado, asesor jurídico de la Generalitat fue en su tiempo. Fue durante la guerra, concretamente, durante la guerra civil. Mi padre tenía un bufete que lo heredó de un letrado que fue muy famoso en su tiempo, se llamaba Louis Rissec, que era un hombre que fue de los fundadores de la Lliga, pero que después, junto con un grupo, se separó de la Lliga para fundar lo que después fue la Esquerra de Cataluña. Y el viejo Louis tenía un hijo, y mi padre heredó el bufete de este Louis junto con el hijo de Louis. Y el Louis Noy, el chico que decía mi padre, también fue un jurista muy interesante y político sobre todo. Llegó a ser ministro en la época de la República, ministro del Trabajo. Lluís Vallescà. Lluís Vallescà. Y había un tercer abogado, que era Pere Comas, en el despacho, que fue magistrado del Tribunal de Casació de Cataluña. O sea que mi niñez está con este paisaje de figuras que para Cataluña fueron muy importantes en aquel momento. Un retablo de figuras políticas de primera magnitud en esa época. Después, en este despacho se reunieron los que fundaron el diario La Opinión, que fue lo que se decía la rama izquierda dentro de la Esquerra. Se decía, porque en aquellos tiempos estos izquierdistas casi todos eran gente muy pudiente, entre los cuales están todavía gente que vive y que habían sido amigos de mi padre y que yo aprecio, como Joan Casanellas, por ejemplo, otro gran abogado, actualmente presidente de la Esquerra. Pero como te digo, todos eran gente bien, señoritos. Señoritos que estaban empezando a coquetear con la izquierda. Exacto. Bueno, el padre era un hombre que estaba muy obligado a ese tráfico de peñas, de tertulias, de reuniones, el Ateneo, las peñas de los cafés. Por otra parte, en la casa se recibía también a muchas personalidades, siempre había gente célebre en la casa. Esto era, claro, para un chico de mi edad era chocante, ¿no? Que te decían, sí, mañana vendrá el ministro a comer aquí, ¿no? Y aparte de las relaciones por la política, mi padre fue también un lletraferit, que decimos en catalán, muy aficionado a escribir. No publicó nunca nada porque era muy modesto, pero escribió mucho, tanto poesía como novela, como cuentos cortos, que yo los guardo inéditos todavía. Y debido a esta afición tenía muchas relaciones también con gente de la literatura del país. Era íntimo amigo de José María de Sagarra, con el cual hacía una tertulia todos los días de fiesta, todos los domingos. Iban al Ateneo con Sagarra, el notario Noguera, y se reunían no sé con quién más para jugar al bridge. Era un gran bridgeista mi padre. Y con tantos otros, en fin, toda esta generación que ha sonado mucho de escritores célebres. El hijo de Narcís Oller, por ejemplo, había sido también un íntimo de él, y tantos otros. El abuelo de Antoni Tàpies era librero. Por parte de mi madre. Por el abuelo materno. Y fue, además de librero, fue por otra parte, fue uno de los fundadores de la Lliga, ¿no? También, sí. También. Sí. Ya la librería la fundó mi bisabuelo en 1850 y tal. Que fundar una librería en aquella época representaba... Una aventura. Una aventura y realmente una cierta vocación cultural.
Y llegó a ser una librería que tuvo su gracia. Estaba situada donde está actualmente el Colegio de Arquitectos, en la Plaza Nova, la Plaza Nueva, delante de la catedral. Y esta librería existió, a pesar de que mi abuelo se la vendió poco tiempo antes de estallar la Guerra Civil, se la vendió a Gustavo Gili y siguió hasta que una bomba la destruyó durante la guerra. Era una librería donde en aquella época se reunían tertulias célebres también. Mi abuelo tenía, y mi bisabuelo ya lo había tenido, la exclusiva de muchos periódicos y revistas de Madrid, y en las épocas de ebullición política se llegaban a formar colas en la librería. Él tenía la exclusiva de estos diarios y en momentos así pues se formaban verdaderas multitudes en la Plaza Nueva. Ahora, la figura de tu familia que estuvo más tiernamente cerca de ti, más entrañablemente unida a ti, fue tu madre. Claro, mi madre, no sé, hubo un momento que lo fue todo para mí. Mi madre vive todavía, tiene 85 años y es una persona que, me está mal decirlo a mí porque soy el hijo, pero con la edad se ha ido afinando de una manera fantástica. Es un ejemplo de lo que puede ser un ser humano si conserva sus facultades mentales y físicas, lo que puede llegar a ser con la edad, ¿no? La edad es un ideal, encuentro. Llegar a ser viejo con las facultades conscientes es muy bonito, muy lleno de experiencias bellísimas. De estos recuerdos infantiles vamos a tener que ir saltando rápidamente porque naturalmente el tiempo no permite detenernos como quisiéramos. Hay una serie de cosas que pasan. A los 2 años hay el primer traslado de piso a la Gran Vía entre Bruc y Gerona, y en 1926 Antoni Tàpies debuta como escolar en una guardería o parvulario del Colegio de las Monjas de Loreto. Sí. Pero parece que los recuerdos de esa época son pocos y más bien... Sí, más bien de terror. De terror. Las monjas me aterrorizaron, aquellos hábitos y sobre todo y las costumbres que tenían, las disciplinas que usaban para tenernos controlados. Eran algo que todavía lo conservo con un recuerdo terrorífico. De todas maneras, no solo las monjas me daban miedo. A todas las escuelas que fui con miedo y con desgana, ¿no? Nunca fui al colegio con gusto. ¿No encontraste jamás un maestro de tu gusto? Encontré, tanto en el colegio, claro, durante el bachillerato, alguno, pero lo que predomina son los recuerdos de terror. Para olvidar los recuerdos de terror, digamos que hacía ya algunas excursiones con su abuelo, que tenía un Chrysler, un coche en el que ya había teléfono para hablar con el chofer y separado por un cristal, ¿verdad? Sí, es verdad esto. Y él te enseñaba el campo y... Sí, la primera vez que conocí el campo, esto es una emoción que es raro que se recuerde, porque es una cosa que se nos hace tan habitual el paisaje, pero quizá por el hecho de ir en un coche solemne, descender del coche y decir, he aquí el campo, pues es una cosa que me quedó grabada siempre más, ¿no? Luego la escuela alemana. La escuela alemana todavía estuve más inadaptado, no estaba hecha para mí aquella disciplina, que entonces ya empezaba a estar de moda, todo lo alemán empezó a estar de moda, y quizá mi familia me llevó allí creyendo que era una escuela progresista. Traslado de piso nuevamente en el 27 a la calle de Aragón, entre Rambla de Cataluña y Balmes, y una niñera que se llamaba Toribia, que fue un personaje curioso y simpático. Sí. La República, 1931, un momento que fue... Un momento de gran euforia, tal como nos lo explicaba mi padre, fue una lección de cómo la historia se debe desarrollar de una manera progresista. Yo me formé con esta idea de que la nobleza, la aristocracia, los reyes eran cosas de otra época y que la república era el progreso. Mi padre nos decía, ahora con la república pues se acabará el dominio de los aristócratas, de los latifundios, de la propiedad de la tierra, que tiene que ser de todos, como el aire que respiramos. Esto lo oía decir a mi padre. Los años han demostrado que
que este progreso, por lo visto, tiene muchas olas, muchas subidas y bajadas, y ahora volvemos a estar en una monarquía que, en función de lo que necesitamos actualmente, quizá es un mal menor y una cosa que puede ser útil. Luego se producen problemas de salud en la familia, y no solo en la familia, sino que también como precaución a Antoni Tàpies la tienen un año sin ir a la escuela y llevándolo todos los días al Tibidabo a respirar aires puros, al Tibidabo o a Vallvidrera, ¿no? Es verdad. ¿Qué te gustaba más? Los dos eran lugares de bosques, que esta es una imagen que siempre me ha gustado mucho. Los bosques, los lagos, estos paisajes que tiran hacia lo nórdico siempre me han atraído muchísimo, seguramente por contraste a nuestro clima. ¿Y de los bosques de aquí? De los bosques de aquí después me he enamorado sobre todo del Montseny, donde hemos acabado por afincarnos. Eso de vivir en medio del bosque... Para mí es esencial y creo que debería ser importante para todo el mundo, y todo el mundo debería tener acceso a la naturaleza como tenemos nosotros. Vivir en contacto con la naturaleza, saber seguir los ritmos de la naturaleza, los cambios de estaciones, sobre todo para la gente muy joven, es muy importante poder ensuciarse con el barro, jugar con los animales. Es una comunión con la naturaleza que la creo esencial. Tercer colegio, los Escolapios. ¿Ahí empieza la secundaria? Aquí empecé el bachillerato. Eso sí. es. De momento era un colegio de curas, pero al llegar la República, no sé por qué disposiciones especiales, tuvieron que transformarse, en lugar de llamarse Escuelas Pías, se llamó Academia Peñafort. Y todos los curas de repente se sacaron la sotana y se convirtieron en unos señores de paisano. De paisano, que a mí me daba la impresión de que tenían muy mal gusto, que iban muy mal vestidos. ¿Y la guerra? Inmediatamente vino la guerra. Nosotros la pasamos toda en Barcelona. Mi padre entonces dejó de ejercer de abogado, se dio de baja del colegio de abogados y entró a trabajar como asesor jurídico en la Generalitat. Gracias también un poco a la amistad que tenía con Tarradellas. Una hermana mía también fue a trabajar al departamento de finanzas, de Hacienda, del cual era consejero Tarradellas, es nuestro actual presidente. Una tía mía también se enchufó en la Generalitat. Y el último año de la guerra yo mismo llegué a trabajar en la Generalitat también. Era un chiquillo, pero me había desarrollado mucho, era alto y les pareció que podría trabajar y ayudar un poco a la familia y sobre todo tener acceso a una cooperativa para los alimentos, que en aquel momento era muy importante, y tener unos tickets para ir a los restaurantes populares. Esto fue muy importante. Naturalmente la guerra, claro, está tan llena de vivencias, a pesar de que yo era muy joven, me marcó mucho, sobre todo, como te he dicho antes, por las consecuencias que tuvo la guerra en mi vida personal. En 1940 tiene que interrumpir su educación, un ataque al corazón es el causante, parece que ese ataque estaba provocado por una lesión tuberculosa. Sí, seguramente. Y entonces te obligan naturalmente a... Sí, cortar los estudios, trasladarme a un sanatorio. Me visitó y me curó, en realidad, el doctor Jacinto Reventós, que es otro de los azares de la vida, que después fue gracias a él que en la época en que Pablo Picasso vivió en Barcelona, tuvo una gran amistad con él, pues fue gracias a este doctor que después pude conocer al maestro del cubismo y que en realidad fue mi gran maestro, no materialmente, porque no fui a tomar lecciones a su estudio, pero sí, junto con Joan Miró, considero mis dos maestros esenciales. ¿Más Picasso que Miró o tanto Monta? Los dos, porque son dos aspectos distintos. Picasso, para empezar, es otra generación, digamos. Pero en Picasso quizá hay más acentuado el aspecto, digamos, de sincronizar el arte con los problemas sociales y políticos. En Miró, en cambio, hay más la idea
de captar lo absoluto, la idea no digamos metafísica, pero sí de buscar lo esencial de la realidad, y también la gran invención de formas y colores que en Miró son tan exuberantes y siguen siendo una gran lección todavía. Después, en estos años, Dos en las montañas hasta la curación completa, vienen tus lecturas de Nietzsche, Dostoyevsky, Ibsen, Schopenhauer, los románticos, los orientales, etcétera, y también dibujas y pintas. Sí, empiezo a dibujar como aficionado. En casa ya se decía que de pequeño yo tenía un poco de habilidad para el dibujo. Yo creía que no, yo creía que mis compañeros en el colegio sabían mucho más que yo, y muy a menudo sigo pensando que no soy un gran artista. Y al parecer hacías copias de Picasso en esa época y de Van Gogh, ¿no? Empecé copiando cuadros de Van Gogh y de Picasso, sí, antes de lanzarme a mis... Y haciendo autorretratos. Haciendo autorretratos, sí. En 1943 tu padre está empeñado en que estudies Derecho y... Sí, claro, por la tradición de la familia, pues él pensaba que yo tenía que ser abogado también. ¿Le complaces? Le complazco a regañadientes, desde luego, y con unas ciertas luchas, porque en aquel momento, claro, yo hacía unas pinturas que para el momento eran bastante terribles, ¿no? Los collages que hacía con papeles, con los grattages de materiales raros. Mi padre se pensaba que aquello era una tomadura de pelo. Decían, este hijo me ha salido un desastre, ¿no? Pero con los años, no sé si llegó a entender exactamente lo que yo hacía, pero se volvió muy comprensivo, ¿eh? Y poco antes de morir, pues tuve la satisfacción de que tuvo palabras para mí fantásticas de comprensión, ¿eh? Hay un momento en que conoces al sombrerero Joan Prats. Este también es un momento crucial de mi vida. En realidad el momento crucial empieza quizá al conocer al poeta Joan Brossa. Yo fui como aficionado a la pintura, iba a ver todas las exposiciones que podía en Barcelona, y de repente descubrí una exposición de unos jóvenes Los Blaus. En los Blaus de Sarriá, que estaban presentados por el poeta Foix. Y en el grupo este de los Blaus también estaba rodando por allí Joan Brossa, al que le decían que era un poco el teórico del grupo, cosa que no era cierta, porque Brossa no, es un hombre muy instintivo y no tiene nada de teórico tampoco. Pero allí empezó una gran amistad, y fue a través de Brossa donde conocí a Joan Prats. Joan Prats era un antiguo promotor, digamos, de la cultura catalana en la época de la República, y para mí enseguida tuvo una comprensión y una sensibilidad para lo que yo hacía fantástica, y fue uno de los estímulos más importantes que he tenido para seguir trabajando. Yo veía en Prats el correspondiente de Miró, digamos, la gran amistad que Prats tenía con Miró. A mí me hacía suponer que si la aquiescencia de Prats por mi obra me hacía suponer que también la tendría de Miró, como después con los años lo pude confirmar. La amistad de Miró también, pues para mí ha sido un premio esencial, a pesar de que he tenido muchos premios y estas medallas que dan a los artistas. Para mí lo que fue un premio más importante fue el reconocimiento de Picasso, y luego, un poco más tarde, el de Miró. Vamos a hablar un poco de tu colaboración con Brossa. Brossa ha sido desde entonces uno de tus mejores amigos, de tus amigos más íntimos. Este es un libro que hicisteis juntos, Fregoli. Fregoli, sí. Es un libro en realidad prácticamente inventado por Brossa, ¿eh? Brossa tiene una pasión por Fregoli. Un día me habló de Fregoli, a pesar de que todos lo habíamos conocido de oídas, pero él ha llegado a tener una documentación fantástica sobre Fregoli. Y cuando me expuso la idea de colaborar, la encontré muy sugestiva, porque Fregoli realmente es como un símbolo de las cosas que son pasajeras y efímeras y que a la vez siguen siendo ellas mismas. No sé si recuerdas que Fregoli era un transformista que hacía obras de teatro
con distintos personajes, pero que siempre eran él mismo. Cambiándose de ropa, sí. Y que me parece un símbolo muy bonito, parece la imagen aquella de Heráclito, de que las aguas del río siempre cambian, pero el río siempre sigue siendo el mismo. Este libro, todos son documentos recogidos por Brossa. Yo añadí algún pequeño detalle y sobre todo hay una suite de litografías al final del libro. Con Brossa hemos colaborado de maneras muy distintas, a veces haciendo un plan, como en uno que se llama El Pa a la Barca, que está aquí, un plan de trabajo. Vamos a referirnos ahora al hecho que determinó que tú escribieras tu libro Memoria Personal. Es en el mes de marzo de 1966. Sí. Alrededor de 30 personas, escritores, pintores, intelectuales catalanes se encierran en el convento de los capuchinos de Sarriá. Exacto. ¿Para qué? Fuimos invitados por un grupo de estudiantes, un grupo muy numeroso, porque en aquel momento clandestinamente, pero estaban muy bien organizados, y eran 500 estudiantes, todos delegados de sus cursos, y todo esto funcionaba clandestinamente, o sea que estaban muy bien preparados. Nos invitaron a hacer como un acto solemne para fundar el primer sindicato libre de estudiantes que se hizo después de la Guerra Civil. Claro, fue una cosa, yo en aquel momento estaba ya distanciado de la universidad y no sabía exactamente los detalles de lo que querían los estudiantes, pero enseguida comprendí que de lo que se trataba era de dar testimonio de la libertad sindical y de un hecho democrático. Y decidí ir con estos 30 intelectuales a dar este testimonio. Y llegó la policía. La policía llegó inmediatamente, rodeó el convento y nos tuvo así sitiados durante 3 días. Durante estos 3 días fue fantástico ver toda clase de situaciones humanas, ¿no? Algunas de optimismo, sobre todo por los estudiantes que eran militantes de partidos políticos. Había una fraternidad y una solidaridad magnífica. Entre otras gentes, pues había momentos de pánico, de terror, unos que se querían quedar más días encerrados, otros que querían salir. Y al tercer día, que era un viernes, y se ve que hubo Consejo de Ministros en Madrid, y creo que Franco hizo un ligero comentario. ¿Todavía están encerrados aquellos en los capuchinos de Sarriá? Y no, el ministro de la Gobernación no le faltó tiempo para coger el teléfono y decir hay que acabar con esta reunión. Y la policía entró en el convento. Y entonces, después de los 3 días de reclusión allí, tuvimos los intelectuales y artistas 3 días de reclusión en los calabozos de la jefatura de policía. Fue una experiencia muy curiosa y para mí bastante difícil de llevar, porque siempre había sido un hombre delicado de salud y en fin, muy... Y acostumbrado a una vida muy reglamentada y muy sensible, por otra parte, a ese tipo de cosas. Pero fue una experiencia que los mismos policías comprendieron que podía ser importante para mí. Yo me acuerdo que cuando estaba encerrado en una de aquellas jaulas oscuras, se me acercó un policía y me dijo, bueno, señor Tapies, aquí se podrá inspirar mirando los muros en estas paredes, los signos que hay en estas paredes. En 1954 te habías casado con una joven de 16 años, Teresa Barba y Fábregas. Exacto. Este matrimonio estabilizó completamente tu vida. La estabilizó en el sentido de que ha sido mi única y gran compañera de mi vida, claro. Nació tu primer hijo, Antoni, ya en 1956. Exacto. Además de este encuentro con tu mujer y de los ya citados con Brossa y con Prats, hay que citar por la importancia que tuvieron para ti el encuentro, por ejemplo, con Martha Jackson, que también fue muy importante. Sí, esto también fue curioso y aquí forma parte de aquellos azares de la vida. Yo fui invitado en el momento que estaba haciendo una exposición, mi primera exposición en las Galerías Layetanas de Barcelona. Iba circulando por Europa el director del Instituto Carnegie
para reunir un grupo de cuadros de lo más representativo del arte, no solamente joven, pero en fin, del arte, digamos, de vanguardia. Y este señor era paisano de Martha Jackson, eran de la misma ciudad, eran de Buffalo, y sabía que esta señora estaba buscando pintores jóvenes para su galería, que había empezado aquel mismo año. Y me recomendó a ella. Ella vio mis cuadros en otra pequeña exposición que hice en Chicago y enseguida me pidió que hiciera un contrato con ella. Fue en realidad mi primer marchante en Estados Unidos, pero en todo el mundo, porque no tenía otro. Después, y recientemente se han cumplido 25 años de tu primera exposición allí, en Estados Unidos. Exacto, sí, sí. Este año me he decidido a volar otra vez sobre el Atlántico, a pesar del miedo que me dan los aviones, para poderlo celebrar. Después de Martha Jackson, pues fue cuando conocí a Michel Tapier, que me puso en contacto con otra galería de París, la galería Stadler, con el cual estuve ligado durante 10 años, y finalmente estos últimos 10 años, desde el 68 hasta ahora, tengo un contrato con la Galería Maec de París, que tiene también sus galerías en Zúrich y en Barcelona. Hay unos libros importantes que yo quisiera que vean ustedes. Por ejemplo, este es un libro que hizo Tapies con Alberti. Esta es la portada en una caja impresionante. Es el libro de poemas Retornos, al cual Alberti tuvo la... Retornos de lo vivo lejano. Sí, son poemas que son retratos de personajes, al cual Alberti tuvo la gentileza de añadir un poema dedicado a mí. Que está aquí. Son litografías. En los libros de bibliófilo alterno a veces los dos procedimientos, la litografía y aguafuerte. Alberti para mí había sido siempre un personaje fabuloso, sí, desde la infancia. Mi padre, como te decía, era muy aficionado a la poesía y ya en los primeros años 30 compró las primeras obras completas de Alberti, que reunía sus primeros poemas, el libro sobre Los Ángeles, y después toda su fase de influencia surrealista, tan importante. Y para mí siempre era un mito, ¿no? Alberti. Cuando llegué a conocerle en París, fue una cosa entrañable, porque era un personaje como familiar para mí. Son muchos los libros de bibliófilo a que ha dado cima Tapies con unos o con otros autores. ¿Este cuál es? Este es el último que he realizado. Ah, sí. El último que he realizado y el primero que he realizado con un escritor que no es poeta o novelista, es un científico, es el de Alexander Mitscherlich, que te decía antes, la reflexión sobre la suciedad. ¿En alemán? Está en alemán, sí, y escrito en manuscrito sobre piedra por el mismo autor y estampado, entonces. La colaboración escritor-pintor es muy llena de vida para mí, no sé. Ya he sabido que a veces puede decir más un trazo o una imagen que 1000 palabras, como ya decían los chinos. Pero no hemos de olvidar que la letra, incluso el aspecto material de la letra, no lo que explica la letra, es en cierta manera ya es un grafismo. ¿Y ese que tenemos ahí? Este es de Jim Ferrer, me parece. Es una selección de poesía catalana, de poemas catalanes antiguos y modernos, porque va desde Llull hasta Foix y Brossa, realizada por Jim Ferrer. Y no puedo decir que sea ilustrada, porque nunca he ilustrado libros, pero es crear una atmósfera, un ambiente, poner música, digamos, a unos poemas.
Allí hay otro de Jacques Dupin. Dupin es un poeta relativamente joven, francés, que formó parte de un grupo con Yves Bonfoy y Dubuché, con el cual también he realizado otro libro, que no sé si anda por ahí, que se formaron un poco a la sombra de René Char, son un poco discípulos de René Char. Con Dupin me pasa un poco como con Brossa, es un poco el equivalente de Brossa, no por el estilo literario, que es muy distinto, sino por la cosa de que, aparte de ser poeta, es un hombre sensibilísimo para la pintura. Igual que Brossa, ha entendido muy bien mis signos y mis formas y mis materias, y nos hemos compenetrado mucho. Actualmente es mi mejor amigo en Francia. Este es un catálogo de una de mis exposiciones en París, una exposición donde predominaban objetos y collages más que pinturas. Aquí llamamos un poco la atención de nuestros amables espectadores sobre tantos libros escritos, uno muy interesante de Jean Ferrer, Antoni Tàpies y el espíritu catalán, el de Alessandre Cirici, hay uno del pobre Juan Eduardo Cirlot, sí, ya fallecido, fallecido hace años, que fue de los primeros, la primera monografía me parece que se hizo sobre mí. De José Marín Medina, hay también de autores extranjeros, como esos que vemos allá arriba. Yo quisiera preguntarle a Tàpies, puesto que ya estamos en la frontera del tiempo, lamentablemente, y esto es siempre para mí lo más doloroso en este programa, después de haber obtenido eso que se llama el éxito, de haber alcanzado a todos los lugares, a todas las geografías, de haber hecho esa conexión, esa comunicación con tantas gentes en el mundo entero, ¿qué se siente y qué se proyecta? ¿Cuál es la reflexión inmediata? Es difícil de decir. Para empezar, esta cosa que dices de éxito, visto desde dentro, no sé, yo no me doy cuenta. Yo sigo preocupado con mi trabajo, sigo preocupado sobre todo con la idea de formarme como hombre. No sé, tengo 55 años y me parece que todavía no estoy formado. Esto lo veo muy patente cuando me han pedido tantas veces si quería enseñar, si quería dar clases en universidades americanas, en Estados Unidos o en Alemania. Hace poco en una academia en la gran academia de Hamburgo me han pedido si quería ir a enseñar y siempre lo he rechazado porque creo que todavía tengo que aprender mucho yo. Así dice el maestro de Cataluña, el joven Antoni Tàpies, que hoy se considera en este país y fuera del país como uno de los pintores más importantes y seguramente en España el más importante después de Miró. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti.